Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Si el que escucha es una persona que haya nacido en los años 70 y le preguntamos, oye, ¿tú conoces, sabes quién es el Chelis? Así escrito con TX, TXE, el Chelis. Pues con gran probabilidad dirá que por supuesto que sí, porque este fue uno de los terroristas más importantes que ha tenido ETA en su historia, la banda terrorista armada. Fue uno de los principales ideólogos en los años fuertes de la banda. Hizo atentados en Pamplona. Fue uno de los que organizó el grupo. Llegó a ser el líder de la banda terrorista. Le detuvieron en Francia en el año 92 y fue condenado a 90 años de cárcel, especialmente por el asesinato de Manuel Broseta, al que mató con un tiro en la nuca, aunque también mandó ejecutar a Joyes, una famosísima, conocidísima también terrorista que por abandonar la banda pues fue asesinada en su pueblo natal, en Ordicia, en el año 86, y el que mandó matarla delante de sus hijos, además, la mataron, pues fue precisamente el Chelis, un terrorista muy sanguinario, inteligente. Digo que estaba licenciado en filología nada más, nada menos que por la Universidad de la Sorbona en París, y que entre otras cosas también ideó la Cale Borroca, eso de lo que tanto se ha hablado, todavía se habla de vez en cuando, que es el terrorismo callejero de baja intensidad. Para que no pudiera ser catalogado como terrorismo, se sembraba el terror así con baja intensidad, rompiendo cristales, coches, generando altercados, peleas. En fin, la condena que le cayó a 90 años de cárcel, sin embargo, desde el año 2015, el Chelis, está libre, con libertad condicional. Y si a una persona que ha nacido en esos mismos años le dijéramos, oye, ¿y conoces a otro personaje que se llama a José Luis Álvarez Santa Cristina? Pues posiblemente, igual algunos sí, pero posiblemente nadie sabrá quién es José Luis Álvarez Santa Cristina. Pues bien, José Luis Álvarez Santa Cristina es el Chelis, es el nombre auténtico del Chelis, el nombre actual. Cuando este hombre fue ingresado, fue a prisión y estaba entre rejas, en ese lugar fue donde llegó la transformación del Chelis en José Luis Álvarez Santa Cristina, y gracias a la intervención, como siempre, de nuestro Señor Jesucristo. En la cárcel empezó a conversar con el sacerdote, con el capellán. Empezó a leer unas lecturas del jesuita Pierre Teilhard de Chardin. Empezó a leer el Evangelio. Empezó a conocer a Jesús. Y él mismo dice, la gracia de poder comenzar a reconducir mi vida por la senda del Evangelio. Es un hombre que sufre una transformación impresionante dentro de sí. Él entendía que para su conversión llegaba un momento que era imprescindible condenar el terrorismo. Y él ha buscado durante estos años el perdón de Dios, de sus víctimas y de sí mismo, los tres. Él se fue distanciando de ETA hasta que fue expulsado de la banda terrorista porque él mismo lo pidió. Y entonces él dice, ¿yo qué puedo hacer? Una de las causas para poder salir es pedir perdón formal a las víctimas. Sin embargo, él decía que para él pedir perdón formal a las personas a las que él había asesinado o mandado a asesinar era insuficiente. Dice, porque se convierte en un acto jurídico, en un acto exterior. Esto nos puede llevar a pensar ya cómo le pedimos perdón nosotros a Jesús de nuestras ofensas, de nuestros pecados. ¿Cómo le pedimos perdón a Dios? Él decía, no puede ser un perdón formal, jurídico, exterior. No, tiene que ser un perdón interior, de corazón. Y él preparaba su corazón para poder pedir perdón a las víctimas. Una de ellas, que es Carmen Ripa, viuda de José María Portell, que fue el primer periodista asesinado por ETA.
Bueno, pues este hombre, el Chelis, es decir, José Luis Álvarez de Santa Cristina, se presentó a ella para pedirle perdón, no sé si, bueno, quizá por carta o no sé si presencialmente. Pero esta mujer, lo cual demuestra también su grandeza, le escribe una carta y le dice lo siguiente: el perdón es una disciplina políticamente incorrecta. Dice, mira, hoy te darán la primera página, pero después vendrá el vacío de los que se consideraban tus amigos, el vacío hacia donde quieres llegar y el vacío de los que no quieren acompañarte en este camino del perdón. Dice, no te desanimes. Jesús, ese hombre excepcional al que citas, dice que el perdón nos liberará. José Luis, duerme en paz. Aleja de tu lado los demonios de la noche. Lo hecho, hecho está. Nunca se puede rebobinar el pasado, pero el futuro se puede empezar cada día. Y dice, hoy, José Luis Álvarez Santa Cristina, es el primer día de tu nueva vida. Chelis, el nombre de guerra. Chelis ha muerto, ya no existe. Bueno, pues impresionantes palabras las de esta mujer, animantes, hacia José Luis, para que pudiera experimentar de verdad el perdón de Jesús. Dar un sí definitivo a la fe de Jesús, lo decía él también, me suponía arrepentirme hasta la médula de los actos a los que pude contribuir en mi época de militancia en la ETA. Y rechazar la violencia y decirlo claramente, públicamente. Bueno, pues este José Luis da 7 consejos sobre cómo pedir perdón. Los voy a ir enunciando y a ver cómo nos pueden servir para estos 10 minutos que estamos pasando con Jesús. ¿Cómo podemos aprender nosotros a pedir perdón? Es un acto difícil. Decía un padre de la Iglesia, ¿qué es lo que más nos asemeja a Dios? La petición de perdón, dice, para que sea auténtica y reparadora, hay que hacerla, ante todo y sobre todo, desde el sufrimiento de la víctima. Es decir, desde la conciencia del dolor que he generado. No se trata de pedir perdón, y esto es que tiene mucha profundidad, porque no se trata de pedir perdón desde el dolor que a mí me produce mi propia conciencia y querer yo estar sanado dentro. No. Se trata de pedir perdón desde la conciencia del dolor que yo he generado. No del que me he generado a mí, sino del que he generado en la víctima. Y esto a mí me lleva a pensar en Cristo crucificado. Cuando nos confesamos y nos ponemos de rodillas, pues le pedimos perdón, no desde del dolor de nuestra conciencia solamente, sino desde las llagas de Cristo crucificado. Desde el dolor que hemos ocasionado a Jesús. Y lo mismo cuando pedimos perdón a las personas a las que les hacemos daño. Luego también advierte él que el pedir perdón no obliga a la víctima a tener que otorgarte su perdón. Es más, la víctima no tiene obligación ni siquiera de escucharte cuando tú vas a pedirle perdón. A veces, cuando vamos a pedir perdón, nos sentimos en el derecho de que nos perdonen, de que nos escuchen, de que nos hagan caso, y cuando no nos hacen caso o no nos escuchan, nos sentimos más ofendidos todavía. Hombre, hay que entender que si hacemos daño a alguien, ese alguien esté dolorido, y no es fácil perdonar. A veces hay que pedir perdón y esperar 24 horas o 48 horas. Dentro de la familia, entre el marido, la mujer, los hijos, cada uno ya sabemos cuál es el tiempo que necesitan las personas que nos quieren para perdonarnos. A veces es instantáneo, hay personas que tienen esa capacidad y otras que no, que necesitan más tiempo. Pues el que pide perdón debe saber que no tiene derecho al perdón inmediato. Dice que pedir perdón puede ser también una oportunidad para que la memoria del daño sufrido se asiente. Es decir, que pedir perdón a la persona que hemos ofendido es curativo para ella también, y hay que saberlo. Pedir perdón a veces es como llevar betadine para las heridas que hemos ocasionado. Y hay muchas personas que agradecen tanto que les pidamos perdón. Bueno, lo agradecemos todos, realmente. Y luego dice 2 cosas más. Que pedir perdón es un acto de humildad. Es decir, hay que ponerse de rodillas
es hacerse responsable del mal. Y dice que por eso, cuando pedimos perdón, no lo podemos hacer echando balones fuera o justificándonos con excusas, con peros. Dice, no, 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 no. Reconoce simple y llanamente tu error, el mal causado. En el caso de este José Luis, pues reconocer unos actos pues muy brutales, ¿no? Qué difícil tiene que ser pedir perdón por todo eso y al mismo tiempo perdonarlo. Ahí o entra Dios o es imposible. Y dice que no solamente es un acto de humildad, que también es un acto, ojo, de valentía. Porque lejos de una sumisión deshumanizante o de presiones externas para pedir perdón, no, te enfrentas directamente al mal que has provocado. Y eso es un acto de valentía también. Y dice que pedir perdón es un acto genuinamente humano, porque muestras capacidad de reconocer el daño ante quien lo ha sufrido. Y inicias un proceso como de reparación, como salía antes. También te reconcilias con lo más profundo de tu dignidad, con ese punto negro, oscuro que tienes dentro. Y si pides perdón, dice, y terminamos con esto, no solo pides algo, sino que también ofreces algo, por pobre que parezca en comparación con el daño infligido. ¿Qué ofreces? Humildad, ofreces sinceridad, ofreces empatía con el dolor de la víctima, con su familia, muestras tu pesar por el mal cometido y además esa voluntad de jamás realizar un acto semejante. Jesús, perdóname mis pecados. Me gustaría poder pedirte perdón cada vez que me confieso de esta manera. Y al mismo tiempo me gustaría pedir perdón como un hábito a las personas de las que tú me has rodeado y a las que yo también trato mal a veces y les hago daño. Quizá qué bueno serían estos 10 minutos con Jesús, terminarlos haciendo el propósito de, si fuera necesario, pedir perdón con humildad y con valentía a alguna persona a la que le hemos hecho daño, aunque sea en cosas pequeñas. Se lo pedimos también a la Virgen. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.